Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Bueno, ahí está entrando la hermana Jocelyn. Hoy día quería compartirles sobre el Salmo 51. Quiero que abramos las Biblias en el Salmo 51 y podamos seguir el pasaje. Vamos a hablar algunas cosas importantes del Salmo 51. El otro día estaba leyendo, estaba orando y Dios me habló ciertas cosas. Creo que el Salmo 51 es uno de los textos que más me ministró en mi conversión. Por el hecho de que tuve una propuesta en mi corazón de que Dios me enseñara a arrepentirme y tener un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión para con Dios. Entonces vamos a abrir el Salmo 51 y vamos a ir leyendo. Dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo de alegría, y recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. Cantará mi lengua tu justicia. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios, y publicará mi boca tus alabanzas, porque no quieres tu sacrificio que yo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Entonces, amados hermanos, vamos a ir leyendo también alguna otra versión, que es la versión textual, para ir comparando algunos aspectos de este pasaje. Pero primero que todo hay que entender el contexto. David está pidiendo perdón, ¿cierto?, por un pecado terrible que él hizo. Bueno, una suma de muchos pecados terribles, que partió con todo de no estar haciendo lo que él debía hacer como rey, ¿no? Los reyes, dice ahí, de que en el tiempo que ellos tenían que ir para la guerra, él dejó de ir a la guerra y se quedó en el palacio. Y dentro de ese proceso que él estaba en el palacio cuando debería haber ido, ¿cierto?, para la guerra, fue que codició y empezó a ver a esta mujer, Betsabé, ¿cierto?, y la empezó a codiciar en su corazón, sabiendo que era una mujer casada. La trajo, fornicó con ella y la embarazó, ¿cierto? Entonces hubo un deceso o un deje de sus obligaciones como rey, ¿cierto?, que era el ministerio que Dios le había dado. Y aparte de eso, ¿cierto?, hubo un abuso de su autoridad. Usó su autoridad como rey para provecho personal, ¿cierto? A eso se le añade el tema de la fornicación. El tema de, ¿cierto?, la fornicación, él embarazó, ¿cierto?, a Betsabé, y aparte de esto tramó, ¿cierto?, un tema para cargarle el hijo al esposo, ¿cierto?, y trajo, ¿cierto?, al esposo de vuelta para que pudiera, ¿cierto?, estar con su mujer, y realmente pensaran que ese hijo era del esposo y no de David. Sin embargo, esto no resultó, y craneó, ¿cierto?, poder matar
¿cómo se llama? El esposo, y ciertamente el esposo murió, ¿cierto? Y esa sangre cayó en las manos de David. Bueno, cuando Dios les da conciencia a él por medio del profeta Natán, ¿cierto? Él hace esta oración. Entonces vemos aquí de que realmente él tuvo conciencia de pecado. Pero ojo que el arrepentimiento no es solamente reconocer el pecado. No es solamente reconocer que pequé y reconocer que me equivoqué. Porque el reconocer que me equivoqué o el reconocer que yo pequé, ¿cierto? No es necesariamente una conversión y no es necesariamente el arrepentimiento que Dios demanda, ¿cierto? Nosotros vemos de que Judas reconoció que había entregado sangre, ¿cómo se llama? Inocente, y nosotros vemos de que, ¿cierto? El rey Saúl llega, ¿cómo se llama? Un momento que dice, he pecado, ¿cierto? Pero eso no conllevó a que realmente se arrepintieron y se convirtieron, ¿cierto? El arrepentimiento conlleva no solamente reconocer, ¿cierto? Sino ver y aceptar, ¿cierto? En cierta manera, de que mi pecado tiene consecuencias y que dependo de la misericordia de Dios para poder subsistir, para poder conllevar esta situación, ¿ya? Hay un arrepentimiento, hay una conversión, hay un... No es, ¿cómo se llama? Solamente un reconocimiento, sino que hay un deseo de no volver a hacerlo, ¿cierto? Y un arrepentimiento no por el hecho de las consecuencias, sino por el hecho de una conciencia de que he fallado a Dios, ¿cierto? Y reconocer la condición que conlleva fallar a Dios, que no tiene remedio. Por eso de que parte aquí diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque viene una conciencia donde yo reconozco de que no hay remedio lo que hice, no hay forma de repararlo. Y que pequé contra Dios, no contra la gente, no contra mí, no contra el niño, porque dentro de esta sentencia, ¿cierto? El profeta dice de que ese niño morirá, el que había sido ¿cómo se llama? Engendrado. Entonces vemos de que parte pidiendo y acudiendo a la misericordia de Dios. Y en el versículo 2, cuando dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, nosotros vemos de que eso es un proceso, ¿cierto? Aquí David no solo está pidiendo, lávame de este pecado para no tener esta culpa, sino dice, lávame más y más de mi maldad. O sea, no está solamente hablando del pecado en sí que cometió, ya sea, ¿cierto?, el de la fornicación, ¿cómo se llama?, y todo lo demás, sino que está pidiendo que lo lave de su maldad, porque hay un reconocimiento de que hay una maldad, una condición de maldad en el ser humano que nos lleva al pecado. Entonces nosotros tenemos que entender de que en nuestra condición de maldad, la que nos lleva a pecar, y de esa es la que tenemos que ser limpiados con la sangre de Jesucristo. No es cierto que saque nuestro viejo hombre, sino que nos limpie de la influencia del viejo hombre sobre nuestro ser, sobre nuestra identidad, sobre nuestro corazón. Y ese es un proceso que se tiene que vivir diario. Y aquí viene el reconocimiento, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esta palabra, mi pecado está siempre delante de mí, ¿cierto? Esa palabra delante de mí en realidad es una palabra en el hebreo que quiere decir de que mi pecado siempre yo lo estoy confrontando. Y esa es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Esa es, ¿cómo se llama?, la diferencia, y una gran diferencia, ¿cierto?, que va a hacer, ¿cierto?, que yo alcance la misericordia de Dios o no alcance la misericordia de Dios. Porque aquí dice, mi pecado está siempre delante de mí. O sea, David tenía una vida constantemente donde estaba luchando contra el pecado. Cayó. Fue terrible lo que hizo. Fue condenable lo que hizo. Y es más, trajo consecuencias para él y para toda su familia y para el reino. Claro que sí. Pero era un hombre que tenía siempre la disposición de arrepentirse cuando Dios le daba conciencia de su pecado. Por eso dice, mi pecado está siempre delante de mí. O sea, constantemente estoy confrontando mi condición de maldad. O sea, el pecado que mora en mí es un adversario. Es algo que estoy confrontando. Es algo que estoy constantemente y conscientemente trabajando para confrontarlo. Para irme en contra de mi naturaleza pecaminosa. Y esa es la condición que nosotros tenemos que tener.
Y esa es la condición que nos abre puerta para alcanzar la misericordia y el perdón de Dios si es que en algún momento fallamos. Y eso está evidenciado en 1 de Juan 1 y 2, por ejemplo, de que muestra de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. Sin embargo, nos muestra de que tenemos pecado y que hacemos pecado. Porque el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo, y el que dice que no hace pecado hace a Dios mentiroso. Entonces vemos de que hay una condición que uno tiene que admitir. Sin embargo, abre la puerta para la misericordia cuando nosotros estamos confrontando nuestro pecado. Nosotros tenemos que entender de que tenemos que tener una visión, ¿cierto? Y entender de que con todas nuestras fuerzas tenemos que descubrir las áreas de maldad que hay en nosotros y tratarlas. Nunca cesa ese proceso. Nosotros tenemos que escudriñarnos, tenemos que examinarnos y entender que nosotros tenemos que tomar el pecado como enemigo. Tenemos que confrontar a nuestro pecado como enemigo, como adversario. Las Escrituras dicen de que tenemos que batallar contra los deseos pecaminosos que batallan contra nuestra alma. Entonces es una batalla que tenemos, es una lucha. Pero muchas veces, ¿cierto? Uno cree de que nuestra lucha, ¿cierto?, principal es contra demonios, ¿cierto?, contra principados, contra potestades, por el texto que sale, ¿cómo se llama?, en Efesios 6. Sin embargo, hay muchos más versículos bíblicos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de que nos muestran de que una de las batallas más aguerridas que tenemos que tener es contra el pecado. Pero para eso tenemos que reconocer a nuestro enemigo. Tenemos que saber qué es pecado, qué no es pecado, cuáles son las áreas de maldad, cuáles son las áreas en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser que desagradan a Dios. Y para eso tenemos que tener, ¿cierto?, una actitud consciente, diariamente, una lucha. Tenemos que pasar de que el pecado sea nuestro compañero, ¿cierto?, nuestro acompañante, nuestro motor, a que esté frente a nosotros como adversario. Y eso quiere decir de que yo identifico a mi enemigo, sé cómo es, lo pongo al frente mío porque lo voy a confrontar, le hago frente, no lo encubro. Y para eso tengo que entender, porque miren hermanos, cuando uno habla del pecado, muchas veces uno piensa en masturbación, pornografía, fornicación, insultos, enojos, ira y esas cosas, ¿cierto? Droga, alcohol y todas esas cosas. Y aunque eso sí es pecado, pero cuando hablamos de confrontar esta maldad, no solamente hablamos de eso. Las Escrituras hablan de las obras de la carne, que son disensiones, envidias, discusiones. Entonces, es una maldad que nace de nuestra vieja naturaleza. Nosotros tenemos que escudriñar nuestro carácter, qué áreas de nuestro carácter son carnales, porque las áreas de nuestro carácter que están siendo influenciadas por la carne son pecaminosas. Tengo que escudriñar por qué soy así, por qué tengo este carácter, por qué soy de esta manera. Tengo que examinarlo. Eso es algo que la Biblia exhorta: examinaos a vosotros mismos. A través de la Escritura, a través de los ministerios, a través del consejo. ¿Cómo yo voy a saber qué áreas en mi vida tengo que cambiar si no me someto al consejo? Si no hay alguien, un ministro de Dios con unción, que pueda ordenar mi vida. Decirme: mira hijo, esta forma que estás haciendo, esta forma que estás llevando, en realidad tienes que cambiarla, tienes que trabajarla. Pero pensamos que somos autosuficientes y no lo somos. Tenemos que entender de que no somos autosuficientes. Las Escrituras en Efesios 4 dicen claramente de que Jesús dio los dones ministeriales: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, para la perfección de los santos, para que todos lleguemos a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Entonces los ministerios son fundamentales para que nosotros crezcamos, pero llega un momento en que nosotros pensamos que no necesitamos del consejo o que no necesitamos de los ministerios, y ahí caemos en una situación de riesgo, de estancarnos. Necesitamos ser enseñados, y eso es parte del discipulado que hace el Espíritu Santo con nosotros, porque la sujeción es parte de la enseñanza que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Porque si yo no me sé sujetar a personas que puedo ver, por causa de que Dios me demanda que me sujete, ¿cómo Dios va a confiar que me voy a sujetar a Él que no lo veo?
Por eso de que muchas veces hay muchas personas que creen que se están sujetando a la inspiración de Dios, a la guianza del Espíritu Santo, pero en realidad se están sujetando a sus propios instintos y a sus propios impulsos. Y peor aún, eso es muy peligroso porque pueden terminar siendo influenciados incluso por espíritus demoníacos. Entonces esto parte con una condición: mi pecado está siempre delante de mí, siempre, en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. Yo tengo conciencia de las áreas pecaminosas que hay en mi vida para confrontarlas, para trabajarlas, para tratarlas. El viejo hombre no se va a ir de nosotros hasta el momento de la resurrección o de la transformación. Mientras tanto, nosotros tenemos una lucha ardua contra la carne y tenemos que conocer a nuestro enemigo. Uno de los conocimientos más importantes que hay después de conocer a nuestro Dios es conocerte a ti mismo. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son las áreas que hay en ti que desagradan a Dios? Y empezar a ponerlas delante de mí, conocerlas y empezar a confrontarlas. Porque si no, no vamos a poder vivir una vida cristiana efectiva y mucho menos ministrar a otros efectivamente. Si no conocemos nuestras propias debilidades, vamos a ser jueces que condenen a la gente, en vez de ser personas llenas de misericordia. Vamos a ver, ¿cómo se llama el otro versículo? Dice: a ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí hay una de las diferencias bastante importantes entre el arrepentimiento según Dios, ¿cierto? Y solamente un remordimiento o reconocer un pecado. Que yo me doy cuenta de que he pecado contra Dios. De que ya no me importa mi moral, ya no me importa, ¿cierto?, el haber quedado mal con mi esposa, con ¿cómo se llama?, la gente, con la iglesia, con los hermanos, que qué van a decir de mí. Todo eso queda en segundo, tercer y cuarto plano. Entonces, todavía no, hijo. Entonces, queda en primer plano que yo tengo conciencia de que le he fallado a Dios. Y eso pasa cuando me doy cuenta de la gravedad y de las consecuencias reales que tiene el pecado en el grado espiritual y en el grado divino. Por ejemplo, nosotros nos encontramos con José, de que cuando él fue tentado, ¿cierto?, para caer en fornicación, él dice: ¿cómo cometería yo este gran pecado contra Dios? Y eso pasa cuando yo tengo conciencia de que todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que ha pasado en mi vida es gracias no a las personas, gracias no a mí, sino gracias a Dios. Cuando yo todavía tengo en mí, ¿cierto?, cuando yo aún tengo en mí, ¿cierto?, áreas en mi vida que creen, ¿cierto?, que yo realmente o que yo he conseguido cosas gracias a mí mismo, cuando todavía quedan áreas en mí que han confiado en mí mismo, entonces no me voy a poder convertir de un pecado. O no voy a poder llegar a la conversión que el Espíritu Santo me quiere dar, porque la conversión es un proceso constante. El Espíritu Santo constantemente nos está convirtiendo, nos está dando luz. Entonces yo necesito entender, ¿cierto?, de que nada de lo que tengo viene de mis propias habilidades. Y las cosas que he logrado con mis propias habilidades no tienen ningún valor. Nosotros vemos de que Moisés era una persona que tenía palabra, era un gran líder, ¿cierto?, tenía influencia, como se llama, en Egipto, y eso no le sirvió para liberar al pueblo de Israel. Porque no estaba listo. Entonces nada de lo que somos en nosotros mismos nos sirve. Cuando yo entienda eso, cuando entienda de que nada de lo que soy, nada de lo que puedo lograr, nada de mis capacidades realmente puede contribuir a agradar a Dios realmente, entonces voy a tener un corazón que va a ser sensible al arrepentimiento, sensible a la guianza del Espíritu Santo, y voy a poder convertirme. Y cada vez que el Espíritu Santo me dé conciencia de algo, voy a poder llegar a la conversión completa que Dios me quiere dar. Y no simplemente reconocer una condición pecaminosa, sino llegar al arrepentimiento que convierte el corazón. Entonces, hay esta segunda parte del versículo, dice: porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hay que entender de que en el panorama bíblico, ¿cierto?,
Dios no necesita de que nosotros reconozcamos nuestro pecado para Él ser tenido por justo. Dios es justo en sí mismo. Todo lo que sale de Él es justicia. La definición de justicia se basa en lo que es y hace y piensa Dios, en los preceptos y en la moral de Dios. De ahí nace la definición de justicia, en lo que es Dios. No es que Dios sea justo, sino que Dios es. O sea, todo lo que es Dios es justo, porque Dios es la justicia. Entonces, este versículo realmente está hablando de que cuando Dios nos trata, cuando Dios confronta nuestro pecado, cuando Dios nos lleva al arrepentimiento, que fue lo que David había vivido con el profeta, ¿cierto? Cuando Dios nos confronta, cuando Dios nos castiga por el pecado, cuando Dios nos disciplina para llevarnos al arrepentimiento, entonces todo eso es justo de parte de Dios. Y cuando yo lo reconozco, ¿cierto? Cuando yo me arrepiento, estoy reconociendo de que lo que Dios está haciendo es justicia por causa de su misericordia. Porque Dios podría simplemente dejarnos, ¿cierto?, vivir las consecuencias eternas de nuestro pecado. Como dice en las Escrituras, dice, ¿cierto?, de que no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ¿cierto?, ni conforme a nuestras rebeliones. Entonces, cuando yo me arrepiento, puedo experimentar, puedo hacer mía la misericordia y la justicia de Dios. Puedo experimentar la justicia de Dios. Miren, el Señor Jesucristo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Y todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando yo encuentro la justicia de Dios es en el arrepentimiento. De esa es una forma práctica en que yo encuentro la justicia de Dios. Porque la vivo. Puedo encontrar su justicia. En el sentido de que Él me muestra la condición pecaminosa, las consecuencias del pecado y el castigo que merece y la condenación que merece el pecado. Sin embargo, pese a que esa es su justicia y que es justo, ejerce su justicia conforme a su misericordia. Y no me castiga conforme a la rebelión, sino conforme a la misericordia que quiere convertirme del pecado. Porque hay que entender de que el pecado merece condenación. De que Dios no tendría por qué guiarnos al arrepentimiento ni a la conversión, sino que realmente la justicia de Dios demanda castigo. Por eso de que Jesús fue crucificado no habiendo cometido ningún pecado, porque cargó nuestras rebeliones, y por eso de que Dios no lo sacó de la cruz, pese a la santidad de Jesús. Porque Jesús recibió el justo castigo del pecado. No fue un ensañamiento. Recibió el justo castigo del pecado. Pero, dentro de su justicia, Dios aplica su justicia sobre nosotros conforme a su misericordia en el sacrificio cumplido en Jesucristo. Entonces, cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, conlleva el arrepentimiento. Acuérdense de que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, pero ¿qué dijo primero? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Para poder encontrar la justicia de Dios, tengo que tener arrepentimiento según Dios. Tengo que tener conversión. Conozco la justicia de Dios. Conozco el castigo, la condenación que merece el pecado. Que no merezco que Dios me guíe al arrepentimiento. Que no merezco una segunda oportunidad. Que Dios no tiene por qué darme una oportunidad de que mis pecados sean limpiados. Esa es la justicia. Ese es el juicio justo. Y ahí yo puedo recién conocer la misericordia de Dios, cuando conozco el justo castigo del pecado. Porque Dios aplica la justicia, pero la aplica conforme a la misericordia, conforme al amor manifestado en Cristo Jesús. Y eso me da la opción, eso abre la puerta sobrenatural, que el Espíritu Santo pueda obrar en mí el milagro del arrepentimiento, porque el hombre no tiene esa capacidad. De esa manera yo busco el reino de Dios y su justicia. Por eso de que la conversión constante, examinarme a mí mismo, poder conocerme, mis debilidades, poder conocer mi hombre viejo y poder tenerlo como un adversario diario y continuo, es lo que me abre la posibilidad a estar viviendo bajo la misericordia, la gracia y la justicia de Dios. Entonces vamos a ver, dice,
contra ti solo he pecado. Vamos a ver el versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí se da cuenta de que su condición pecadora, su condición pecaminosa, de que no hay vuelta. Esta es la condición del ser humano. Desde el momento que somos concebidos, somos vendidos al mal y no es algo que Dios provocó. Es la condición del ser humano. Por eso de que Dios no puede ser, acusado de injusto. Porque esa es la condición del hombre. Para allá va, para la condenación. Y eso no lo provocó Dios. El pecado es así de contaminante. Y esta humanidad está corrompida y destinada a la condenación. Pero Dios en su misericordia, no teniendo por qué hacer nada, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Se hizo hombre. Para pagar el pecado. Para consumarlo. Para ponerse en nuestro lugar en la cruz. Entonces, vamos a ver el versículo 6. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y esto es sumamente importante, porque cuando habla de lo íntimo no habla simplemente que esté encerrado, ¿cierto?, en una pieza, sino que habla de lo más profundo de mi corazón. Y hermanos, muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Pensamos que estamos bien y nuestra mente, nuestra psiquis nos engaña, hermanos. Por eso que Dios en su palabra dice de que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Porque nuestra psiquis, nuestra mente natural, que está corrompida por el pecado desde el momento de nuestra concepción, ¿cierto? ¿Qué hace? Trata de defenderse, trata de ocultar, trata de buscar que yo me sienta bien, independientemente de que el fruto a la postre sea bueno o malo, sino que trata de buscar un bienestar interno. Y eso conlleva muchas veces no tomar conciencia de mis errores. Y eso es sumamente peligroso porque nuestra mente tiene esa tendencia a no asumir responsabilidades, ¿cierto? A no conocer mis propios errores, porque eso me va a hacer sentir mal. Nuestra mente, nuestra psiquis, nuestra psicología huye de lo que me va a hacer sentir mal. De pensamientos, de conciencia. Por eso de que el hombre no tiene la capacidad del arrepentimiento, de reconocer, ¿cierto?, su responsabilidad pecaminosa delante de Dios. No tenemos esa capacidad. Por eso que es un milagro la conversión, que tiene que obrar el Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que seguir estos pasos. Entonces, por eso, hermanos, nuestra mente es engañosa, nuestra mente nos engaña. Y muchas veces nosotros dejamos que nuestra mente nos engañe a nosotros mismos y creemos porque nos sentimos bien con nosotros mismos, porque estamos bien, porque pensamos que no es malo, porque sentimos una paz, ¿cierto?, en nuestra mente con lo que hacemos, con lo que decimos, pensamos que está bien y no es así. Necesitamos vivir este proceso, que el Espíritu Santo nos confronte, nos constriña, nos muestre, nos enseñe. Y muchas veces el Espíritu Santo nos va a confrontar porque nos va a mostrar que hay áreas en nuestra vida que aunque nosotros, nuestra mente, nuestra psiquis, nos haya convencido durante toda nuestra vida que está bien, porque nos hace sentir bien, porque estamos en paz con nosotros mismos, no estamos en paz para con Dios. Porque lo que nos lleva a paz para con Dios es el arrepentimiento, en la sangre de Jesucristo, la justificación. Y la justificación se alcanza con el arrepentimiento, con la conversión. No hay manera que yo pueda alcanzar la paz con Dios si no está la justificación. Romanos 5.1 dice de que tenemos paz para con Dios por medio de la justificación en Cristo Jesús por su gracia. Yo no puedo estar en paz, reconciliado y tener la paz que proviene de Dios realmente si realmente no tengo la gracia del arrepentimiento, de la conversión, de dejar que el Espíritu Santo me dé conciencia de pecado, justicia y juicio. Y ese es un proceso que el cristiano tiene que vivir en todo momento. No basta con el momento que tú dijiste creo en Jesús como mi Señor. Es algo que tengo que vivir constantemente. Nosotros tenemos que vivir bajo la gracia, depender de la gracia, porque realmente dependemos de la gracia. Pero muchas veces, aunque el hombre depende de la gracia, trata de vivir apartado de la gracia, incluso los caminos de Dios. Y eso es imposible. Tenemos que vivir bajo la gracia, bajo la misericordia. Es la única manera que vamos a poder subsistir. Es la única manera que vamos a poder agradar a Dios. Es la única manera que vamos a poder alcanzar los propósitos de Dios. Y para eso necesitamos vivir esta condición de vivir bajo la misericordia, bajo la justicia de Dios, por gracia.
Y aquí dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Aquí hay un reconocimiento de que yo no me puedo limpiar. Yo no puedo redimir mi carne. Necesito de la gracia de Dios. Pablo, cierto, ¿cómo se llama? En Romanos 7, cuando él dice de que hubo una experiencia, cierto, en toda su experiencia de vida de conversión con Dios, que dijo, hay un pecado que mora en mi carne no mora el bien, sino que mora el mal. Entonces, ahí él termina, ¿cómo se llama? Con la conclusión, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es conocer a tu hombre carnal, eso es conocer tu maldad. Que yo llegue al punto que diga, miserable de mí, ¿quién me librará? Pero dice, gracias doy a Jesucristo por su gracia y su misericordia. En esa condición de conocer a su hombre viejo, de confrontarlo, pudo depender de la gracia y la misericordia de Dios. Y eso es lo importante, a ese punto tenemos que llegar nosotros. ¿Puedes colocarlo un poquito más despacio, por favor? Entonces, a ese punto es al que tenemos que llegar, amados hermanos. ¿Ya? Entonces dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Aquí vemos de que había una condición que David reconoce que Dios lo estaba tratando por el pecado. Donde perdió el gozo. Y no solamente por causa del pecado, sino por causa de la misericordia de Dios. Hermano, nosotros tenemos que entender de que el pecado en sí mismo a nuestra carne le produce ¿qué cosa? Placer. Y no es solamente el placer sexual. Nuestro carácter que desagrada a Dios nos produce placer. Incluso la depresión y la amargura produce un placer a nuestra carne porque es un proceso adictivo y vicioso. Las personas que tienen un espíritu de depresión o que tienen un espíritu de, ¿cómo se llama? Amargura, ¿cierto? No quieren dejar la amargura porque independientemente que es un dolor, ¿cierto? Que produce dolor, etcétera, etcétera, hay algo en su carne que lo necesita. Necesita sentirse así. Es como, ¿cómo se llama? Una droga. Yo sé que me hace mal porque veo de que estoy quedando pobre, sin familia, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Veo que estoy mal, que me tiemblan las manos, etcétera, etcétera, que un montón de cosas, pero lo necesito. Es un vicio, es una adicción. Entonces incluso aún con la depresión pasa eso. Por lo tanto aquí no se está refiriendo simplemente, ¿cierto?, a perder el gozo por causa de pecar. Porque a nuestra carne le agrada el pecado, a nuestro viejo hombre le agrada el pecado. Sino que aquí está hablando de que perdió el gozo porque Dios le está dando luz del pecado. Y eso nos constriñe. Eso nos quita el gozo. Hace quedar a un lado todo el placer del pecado. Porque hay una tristeza según Dios que guía el arrepentimiento, como escribe Pablo. Entonces vivió ese proceso y reconoció que era de parte de Dios. Vuélveme el gozo de la salvación. Porque Dios en su misericordia se lo había quitado. Dios podría no intervenir, no dar luz del pecado y seguir nosotros pensando que estamos re bien, caminando a nuestra propia condenación eterna. Pero cuando Dios interviene, es parte de la misericordia y de la gracia de Dios. Por eso que en el versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Porque estaba reconociendo de que estaba siendo tratado conforme a la misericordia y a las piedades de Dios. Por eso que puede orar así, por eso que él puede reconocer de que tiene la chance de poder arrepentirse. Porque encontró, ¿cierto?, de que Dios lo estaba tratando con misericordia. Cuando Dios te da luz del pecado, cuando pierdes el gozo, por causa de que estás teniendo conciencia de que estás mal delante de Dios. Cuando Dios está poniendo la mano sobre ti, cuando las cosas están saliendo mal, porque Dios quiere corregirte, bueno, ese es el momento en que te tienes que dar cuenta de que Dios ha tenido misericordia de ti. Porque podría haber dejado de que tú sigas con el pecado. Pero no, ha intervenido. Por eso que aquí David en el Salmo 51, 8 dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido.
Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí está en el momento de que está constrito de espíritu, que está reconociendo su rebelión, que está confesando el pecado y que está reconociendo de que necesita de Dios para crear un corazón limpio y un corazón recto dentro de mí. Muchas veces uno piensa de que esto es algo mágico. Señor, perdóname, viene cierto el perdón de Dios y ¡pum! Se crea algo mágicamente que ahora soy recto. Es un proceso. Y ese proceso es este que está viviendo David. Que Dios le haya dado conciencia y que esté viviendo este dolor de su pecado. El dolor, según Dios, es que Dios le está dando un corazón limpio. Este es el proceso donde Dios está creando un espíritu recto dentro de él. Por eso que es inevitable, ineludible el arrepentimiento y la conversión. Y eso conlleva que yo pierdo el gozo. Porque me doy cuenta de la condición pecaminosa que tengo. Y el gozo lo tengo cuando recibo el perdón de Dios. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu libre me sustente. Entonces enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Saben por qué no somos efectivos en la predicación del Evangelio? Y no hablo de esto de alguien que tenga un llamado. Todos nosotros tenemos que ser testigos, todos nosotros tenemos que ser luz. ¿Saben por qué? ¿Cierto? ¿Por qué muchas veces no tenemos palabras? ¿O no podemos convertir a nuestras familias? ¿O cuando estamos con nuestras familias que son mundanos o con nuestros compañeros de trabajo, somos uno más? Porque no hemos vivido este proceso. Porque no lo vivimos diariamente. Entonces, ¿cierto? En nuestra mente, ¿cómo lo digo? ¿En qué momento hablo? ¿Cuándo doy testimonio de Cristo? ¿Tengo que decir que soy cristiano porque si no le estoy fallando a Dios? ¿O simplemente nos dejamos llevar por cómo está la cosa? No tengo que ser natural para mostrarles de que el cristianismo es natural. Eso es porque no hemos vivido este proceso. No lo vivimos y no tenemos conciencia de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y eso pasa en la mayoría de nosotros. Porque nos llenamos con muchas otras cosas o nos justificamos nuestra manera de ser. Y vivimos sin propósito real. Vivimos según nuestros anhelos, nuestros sueños. Queremos cumplir nuestros sueños, nuestros anhelos y Dios es nuestro compañero. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Tener al alcance el sacrificio de Jesús eterno, del Dios Todopoderoso, para vivir así, para ver a Dios como un compañero de mis sueños, de mis propósitos, para yo decirle a Dios, esto es lo que yo quiero hacer contigo, yo quiero darte esto a ti. Qué triste y qué mediocre, hermano. Habiendo Dios hecho tanto por nosotros, habiéndonos dejado el Espíritu Santo del Dios vivo dentro de nuestro ser, viviendo dentro de nosotros al Espíritu Santo, que no querramos comprender la magnitud de su sacrificio. ¡Qué deplorable! Nosotros tenemos que tomar conciencia. No somos nosotros los que determinamos nuestro camino. Yo te entrego mi paternidad, te entrego mi matrimonio, te entrego esto, quiero vivir así y lo voy a ofrendar para ti. Voy a ofrendar mi vida, hermano. Nuestra vida es de Dios. La compró en la cruz. Se la quieras dar o no, es de Él. Tu trabajo, tu vida, tu paternidad, tu maternidad, todo es de Él. Lo compró, Él tiene derecho, es de Él, es de su propiedad. Y nadie se lo puede arrebatar. Y no es porque tú se lo quieras dar. Es de Él, lo compró. Somos nosotros desde esa condición que nosotros tenemos que decir, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuáles son tus sueños conmigo? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus proyectos? Aquí estoy. ¿Qué hago? ¿En qué sirvo? Trátame. ¿Qué cosas en mí tienen que cambiar? Pero soy yo el que digo, no, esto tengo que cambiar porque esto le agrada. Hermano, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos diga. Él nos compró, es su derecho. ¿Cómo quieres que sea? ¿Cómo quieres que cambie? ¿Qué quieres que sea en todas las áreas de mi vida? Dios lo hizo en la cruz, hermano.
Tiene que cambiar esa visión. Porque es un cambio bastante profundo. Disponernos. ¿Cómo quieres que yo sea? ¿Cómo quieres que sea mi carácter? ¿Está bien como soy? Según yo estoy re bien. Pero eres tú el que me compraste. Yo soy tu propiedad. Cámbiame tú. Quiero vivir este proceso diariamente. Por eso que somos inefectivos en ser luz con los que están al lado nuestro. Porque no vivimos este proceso. Aquí dice de que cuando vives este proceso, entonces enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Tenemos que ser efectivos, pero para ser efectivos tenemos que vivir bajo la conversión de la gracia y la misericordia de Dios. Tenemos que entender la gracia, la misericordia y la justicia de nuestro Dios en Cristo Jesús. Si no, vamos a ser inefectivos. Por eso que nosotros vivimos nuestra vida, hermanos. ¿Qué le podemos entregar a Dios? Él tiene derecho. Primero, porque es el creador. Segundo, porque es el sustentador de la vida. Nada se mantiene vivo, ningún átomo puede moverse si no es por la vida que sustenta a Dios. Y tercero, porque es el Redentor. Lo compró con precio de sangre en la cruz. Y no envió a alguien ajeno a pagar ese precio. Lo pagó él mismo. Tenemos que convertirnos de verdad, hermanos. Bueno, vamos a ver. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Aquí vemos de que David se da cuenta, líbrame tú, porque mi condición es pecaminosa. Y ese líbrame tú no es solamente una palabra de fantasía. Señor, líbrame tú, ya, tengo fe de que Dios me va a librar. No, líbrame tú significa trátame, moldéame, pásame por el horno de fuego, trata mi carácter, confronta esta situación, esta maldad que tengo yo. Sácala. Y eso conlleva dolor, trato, disciplina de parte de Dios. ¿Qué más dice? Señor, abre mis labios y publicará mi lengua tu alabanza, porque no quieres tu sacrificio que yo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Muchas veces uno habla mucho de que no despreciarás tú el corazón contrito y humillado, oh Dios, y cree que eso es simplemente llorar. Y no es simplemente llorar, no es simplemente tener pena. Es esta condición constante. Nosotros no tenemos un espíritu contrito y humillado solamente cuando adoramos o cuando oras solo ahí, ¿cierto? Y es parte de, claro que sí, pero es una condición del creyente. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Las escrituras dicen, ¿qué pide Dios de ti? Sino que ames justicia, ames misericordia y andes humillado delante de tu Dios. Y ese andes está hablando de un constante presente. Un presente continuo. Entonces, es una condición. No es un momento. No es un sentimiento. Es una condición que tenemos que alcanzar a través del trato de Dios. Vamos a leer el versículo 19. Entonces te agradarán, los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerro. ¿Saben cuándo nuestras obras de justicia agradan a Dios? Cuando nacen de esto. Porque, miren hermanos, en las escrituras dice de que nuestras justicias son como trapos de menstrua. Así de aborrecibles son para Dios. Así de pérdida de valor tiene. Pero ¿saben cuándo nuestra justicia es grata a Dios? Cuando nace de esta condición. Cuando nuestras obras de justicia provienen de este encuentro de la justicia de Dios que nos constriñe, que nos transforma. De esta condición, cuando nosotros obramos justamente, ahí recién nosotros podemos agradar a Dios.
Eso quiere decir este pasaje. Y eso tiene mucho que ver con la fe. Porque en las Escrituras dice de que el justo por la fe vivirá. Dice de que nosotros alcanzamos la justicia de Dios por la fe. Pero la fe conlleva obras. Y esas obras son frutos de la fe. Y esas son nuestras obras de justicia que agradan a Dios. Nosotros podemos agradar a Dios, pero nuestras obras en sí mismas no le agradan, sino que agrada el origen, la condición nuestra interna es la que agrada a Dios. Por lo tanto, lo que hacemos agrada a Dios por nuestra condición interna, que es constrito y humillado. Y eso es vivir bajo la sombra de la gracia y la misericordia de Dios. Y eso conlleva irremitiblemente esta condición del Salmo 51 que hemos leído hasta ahora. Entonces, hermanos, inevitablemente necesitamos vivir una condición y una vida de arrepentimiento. Nuestro Padre, hermanos, se ha comprometido con nosotros a tratarnos como papá. Dice que el que empezó la buena obra a nosotros será fiel en terminarla. Dios está comprometido. Hay muchas situaciones que estamos viviendo adversas que es parte del intento de Dios por hacernos entender que necesitamos cambiar, que necesitamos volvernos de nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, de que nuestros proyectos de vida, nuestra forma de ser está equivocada. ¿Por qué? Porque Dios se ha comprometido a no dejarnos condenarnos, a no dejarnos llegar limitados a la presencia de Cristo. Y Dios está trabajando arduamente para eso. De que necesitas convertirte, necesitas cambiar, de que Dios es mucho más de lo que lo has conocido, de que Dios es mucho más de lo que crees que es. Qué triste es cuando alguien dice, ya llegué a mi límite. ¿Por qué? Porque sería superior incluso al apóstol Pablo. Él dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento. Amén. Entonces, el amor de Dios es el que hace esto, hermanos. Estamos seguros en las manos de nuestro papá. Nos ha hecho hijos, no nos adoptó como hijos, nos hizo hijos, nos engendró con una nueva naturaleza. Somos hijos suyos. O sea, no es un hijo ilegítimo que fue, ¿cómo se llama?, adoptado. Es alguien, somos hijos legítimos porque la naturaleza de Dios está en nosotros. Somos hijos suyos. Y si nosotros, siendo padres, no dejaríamos a nuestros hijos y los terminaríamos amando aunque hicieran las tonteras más grandes, ¿cuánto más Dios, hermanos, que lo demostró en la cruz? Dios se ha comprometido, somos sus hijos, estamos seguros, estamos bajo el amparo de su casa, de su familia. Él es nuestro papá. Y va a hacer todo lo necesario, todos sus recursos divinos que son ilimitados, por provocar en nosotros lo que Él quiere provocar. Confiemos en el amor de Dios. Porque esto que vemos en el Salmo 51 es una muestra práctica de cómo está funcionando el amor de Dios sobre un hombre. ¿Quiere entender de forma práctica cómo funciona el amor de Dios? Entienda el arrepentimiento. Porque esa es la manera en que se pone en práctica, se ejecuta el amor de Dios sobre un ser humano. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por poder estar reunidos, aunque sea virtualmente, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos puedas constreñir, que podamos perder el miedo, Señor, a ser tratados por ti. Señor, hemos vivido tantas malas influencias de gente que ha abusado de su autoridad sobre nosotros. Y muchas veces creemos que la disciplina, el castigo, el trato es algo negativo. Claro que de las otras personas sí, pero de ti no, Señor. Haznos perder el miedo a ser tus hijos, a ser cambiados por ti.
porque jamás nos vas a destruir. Siempre nos vas a llenar de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu gozo. Cada aspecto de nuestra vida tú lo vas a llenar con tu amor, con tu misericordia. Sí, Señor, vamos a vivir tu gozo. Vamos a vivir la alegría de ser transformados. Vamos a entender la alegría, la abundancia de gozo de vivir bajo tu amparo, bajo tu misericordia. Vamos a vivir constreñidos, porque vamos a entender tu gracia, tu misericordia que está sobre nosotros y a favor de nosotros sin merecerlo. Yo te pido, Señor, que nos des esa dignidad, Señor. Reconocemos, Señor, en el nombre de Jesús, que somos tus hijos, que eres nuestro Padre, que estamos seguros, como dijo tu Hijo Jesucristo, nadie las arrebatará de la mano del Padre. Nadie nos puede arrebatar de tu mano. Ni Satanás, ni las circunstancias, ni aún nuestro propio pecado. Porque aún en nuestro pecado tú nos tratas con misericordia. Porque nos quieres volver. Como dice en tu palabra, quiero yo la muerte del impío. Tú quieres que nos arrepintamos. Danos conciencia, Señor. Penetra en nuestros corazones, en todas las estructuras sociales, psicológicas, en todas las estructuras de nuestro carácter, todas las estructuras mentales que hemos levantado en nosotros mismos. Rómpelas, Señor, para que podamos vivir esta experiencia, Señor, y podamos vivir una vida en el poder real de Dios. Podamos ser de bendición para muchos. Yo bendigo a mis hermanos con tu unción, con tu poder. Que venga el peso de tu poder sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te ruego que obres sobre sus vidas, Señor. Que pueda venir tu gracia y su misericordia y tu misericordia sobre ellos, Señor. Podamos entender, Señor, cuán grande es tu sacrificio, no de una manera emocional, sino de una manera experimental, que nos haga convertirnos, cambiar nuestra forma de ser, que tengamos que entender que nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida está errada muchas veces, Señor, y que necesita ser transformada, y que tú quieres cambio en nosotros, conforme al carácter de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor. Reconocemos tu amor. Llénanos con tu unción. Tu palabra dice que has puesto tu amor en nosotros por el Espíritu Santo que nos has dado. Ahora, Espíritu Santo, llénanos del amor de Dios en nuestro corazón y la seguridad de que somos hijos e hijas amados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Dios los bendiga. Espero que haya sido de bendición.